Me llamo Amalia Valdés. Cumplí 70 años el invierno pasado, aunque la gente aún dice que mis ojos se mueven, como si esperara el final de una votación en una sala de juntas. Alguna vez construí un negocio, números, tierras y promesas escritas en tinta que se suponía que significaban algo. Ahora camino más despacio, respiro más quedo y entiendo que el silencio puede ser más afilado que cualquier palabra dicha en voz alta. Las puertas del Palacio de Justicia de San Miguel de Allende chirriaron al abrirse trayendo el olor a papel y mármol frío. Mi bastón sonó una vez contra el suelo antes de que lo doblara y lo guardara bajo el brazo. No necesitaba apoyo hoy. La carpeta que llevaba era suficiente. Cuero marrón gastada en los bordes, la misma que mi esposo usaba cuando firmamos la primera escritura que dio inicio al nombre Valdés. Clara ya estaba sentada al frente, su perfil tan preciso como su reputación. Llevaba el poder como perfume intenso, notable y un poco demasiado dulce. Cuando me vio, sus labios se torcieron y luego soltó una risa tan suave que podría peor haberse confundido con un carraspeo. Mi hijo Mateo estaba a su lado, la mandíbula tensa, los ojos bajos. No pudo mirarme. Verlos juntos, su mano descansando posesivamente sobre la de él, no debería haber dolido ya, pero el dolor tiene su propia memoria larga. Caminé entre las filas de espectadores murmurando. El ritmo de mis tacones era constante, deliberado como cuando recorría obras en construcción, donde nuestro nombre colgaba de vigas de acero. Alguien susurró: «Es ella», pero mantuve la cabeza en alto. En el estrado la mano del juez se congeló a medio movimiento. Su mazo quedó suspendido sin terminar su descenso. Cuando finalmente habló, su voz se quebró ligeramente. «Dios mío, ¿realmente es ella?» La sala se aquietó. Incluso la risa de Clara se detuvo. Me quedé a unos pasos, la luz de la mañana atrapando los hilos plateados en mi cabello. Por primera vez en años vi el leve reflejo de mi yo más joven en la mesa pulida frente a mí. Una mujer que alguna vez calculaba números más rápido que cualquier contador que creía que la lealtad podía durar más que la codicia. La secretaria carraspeó: «Caso Valdés contra Inmobiliaria Valdés. Demandante presente». «Demandante», una palabra que se sentía extraña y correcta al mismo tiempo. Coloqué la carpeta en la mesa, su peso presionando la madera como un latido. 7 años de silencio, recolectados, numerados, fechados. Mateo la miró luego a mí. Había miedo en sus ojos, no por perder dinero, sino por ser conocido. Cuando el juez indicó que comenzaran los procedimientos, enderecé los hombros y me deslicé en la silla que había quedado vacía esperándome, como si este momento hubiera sido programado hace mucho. Mis dedos rozaron el borde de la carpeta una vez, anclándome en el tacto del cuero desgastado y todo lo que contenía. Afuera la lluvia comenzó a golpear las ventanas del juzgado. Adentro el aire contuvo el aliento. Era hora de volver a Kenny a hablar. Y mientras el alguacil leía la primera línea de la demanda, recordé la última vez que escuché mi nombre en esta sala cuando aún significaba respeto. Esta vez significaría algo completamente diferente. La lluvia me siguió a casa esa noche aferrándose a mi abrigo y cabello como si el juzgado no le hubiera sido suficiente. Las colinas de San Miguel brillaban bajo las luces de las calles, el agua corriendo por sus pendientes, como venas bajo piel pálida. Mi coche subió por el camino angosto hacia la colina del río, donde la casa esperaba silenciosa, paciente y medio olvidada como su dueña. La reja chirrió cuando la empujé. El musgo había trepado por los postes y la enredadera se entrelazaba en la baranda, reclamando su lugar con insistencia. Abrí la puerta y el olor a polvo y cedro me recibió. Cada sonido resonaba más tiempo ahora. La casa había aprendido mi silencio. Puse la carpeta en la mesa de la cocina junto a un pequeño montón de sobres, todos con el mismo tono de urgencia, impuestos sin pagar servicios, uno del banco marcado como notificación final.
Tracé mi nombre en la tinta con la yema del dedo ya borrosa por la humedad. Querían lo que quedaba de la propiedad. No tenía intención de dejarlos tomar nada. La tetera tardó más de lo habitual. La llama piloto parpadeó atrapando mi reflejo en la ventana oscurecida. Una mujer de 70 años, hombros aún rectos, ojos aún despiertos. Mi esposo solía decir que la postura era una especie de armadura, una que solo engaña a quienes no miran de cerca. Cuando sonó el silbido, serví el té y lo llevé a la sala. Los muebles llevaban sábanas como fantasmas fingiendo modestia. Había querido quitarlas hace años, pero después de que Mateo y Clara tomaron el control de la empresa, la casa se convirtió en otra cosa, parte museo, parte exilio. Por el pasillo estaba una puerta cerrada con llave. El pomo de latón estaba frío al tocarlo. Detrás estaba la oficina de mi esposo sellada desde la noche en que murió. La dejé tal como estaba sus libros de contabilidad, su pluma de tinta, el escritorio de roble con la bolladura donde una vez golpeó con el puño, riendo, no enojado. No había entrado desde entonces. Algunos cuartos guardan recuerdos que permanecen más verdaderos en la oscuridad. Me senté junto a la ventana con el té, enfriándose a mi lado. Afuera las luces del centro parpadeaban a través del río Laja, una ciudad avanzando sin mí. El mundo no tiene paciencia con los callados, te olvida aunque hayas construido parte de él con tus propias manos. Un soplo de viento hizo sonar el carillón del porche, un sonido metálico hueco que solía hacer que él levantara la vista de su trabajo y sonriera. Ahora marcaba las horas en una casa que había dejado de contar el tiempo. Junté los sobres en una pila ordenada, alineando sus bordes. El sonido del papel deslizándose contra papel me estabilizó más que el té. Mañana no respondería ninguno. Mañana la casa seguiría en pie. Apagué la lámpara y dejé que la habitación cayera en su penumbra silenciada, como a él le gustaba cuando trabajaba hasta tarde. En algún lugar más allá de la puerta, el aroma de tinta vieja persistía débilmente como algo esperando ser recordado. 2 años antes la casa aún tenía el sonido de la gente. El teléfono sonaba a menudo. La puerta se abría para mensajeros y el pasillo olía ligeramente a colonia y papel impreso. Acababa de terminar un informe trimestral para Inmobiliaria Valdés, cuando llegó el correo asunto notificación de transición efectiva de inmediato. Las palabras no tuvieron sentido al principio. El PDF adjunto era más largo que la mayoría de los contratos que había firmado en mi vida, pero reconocí el membrete, el escudo de nuestra empresa familiar, dorado, idéntico al que diseñé hace 30 años. Mi nombre aparecía 12 veces en el documento Amalia Valdés, cofundadora y accionista mayoritaria, seguido de frases que vaciaban su significado una por una. Retiro voluntario. Transferencia de interés. Firma ejecutada adjunta. Abrí el segundo archivo. Mi firma estaba ahí, inclinada, perfectamente formada. Una firma que no había escrito. Primero llamé a Mateo. No contestó. Luego a la oficina principal. La asistente cuidadosa y educada me dijo que la junta estaba en sesión. Para la noche manejé yo misma hasta la torre del centro. La recepcionista sonrió de esa manera profesional que oculta lástima. Señora Valdés. Felicidades por su transición, dijo. No me retiré, respondí. Me quitaron. Ella pareció confundida, pero llamó arriba de todos modos. 5 minutos después, Mateo apareció alto y pálido, vistiendo el mismo traje azul marino que su padre prefería. Me llevó a una sala de conferencias de vidrio, del tipo que hace visible cada silencio. Mamá empezó con voz suave. Íbamos a decírtelo después de la gala. Miré su rostro, luego a la mujer detrás de él. Clara, mi nuera, impecable como siempre, con las manos cruzadas pulcramente. Esto es un error, dije. Esa no es mi firma. La sonrisa de Clara nunca llegó a sus ojos. Están en los registros Amalia. Los auditores lo confirmaron. La junta votó unánimemente. Ahora estás libre para descansar. Libre.
una palabra que nunca había sonado tan definitiva. Mateo intentó tomar mi mano, pero me aparté. ¿Lo sabías? Bajó la mirada. Es lo mejor para la empresa. Ya hiciste suficiente. Salí del edificio bajo la luz fluorescente, la ciudad reflejada en el pavimento mojado. Nuestro nombre brillando en plata en el vidrio frontal de la torre inmobiliaria Valdés. Ya se sentía ajeno. El mes siguiente me invitaron a la gala benéfica anual en honor a los fundadores de la empresa. Fui porque las viejas costumbres mueren lento y aún creía que la decencia podía restaurarse con presencia. Llevé un vestido verde oscuro y el reloj de mi esposo grabado con «Construir es confiar». El salón olía a champán y éxito. Cuando llegué, las conversaciones titubearon un momento. Luego continuaron en voz baja. Mateo estaba en el escenario estrechando manos con donantes. Clara estaba a su lado hablando a los micrófonos sobre innovación, legado y gratitud. Y por supuesto a mi querida suegra, cuyas manos firmes construyeron la base que seguimos honrando. El aplauso siguió. Los flashes de las cámaras destellaron. Hizo un gesto para que me levantara. Lo hice lentamente, consciente de cada lente apuntándome. El aplauso educado de la multitud era como sal en la piel. Después se acercó con 2 copas de vino. «Deberías sonreír más», dijo lo bastante bajo para que nadie más lo oyera. «Los fotógrafos están generosos esta noche». Devolví la copa sin tocarla. Confundes el silencio con rendición. Su expresión titubeó solo por un latido, antes de suavizarse de nuevo. «Entonces, demuéstrame que estoy equivocada», susurró. Salí antes del postre pasando por los candelabros y los carteles con mi nombre, mi antiguo nombre, ahora suyo. Afuera el aire nocturno cortó el perfume y los aplausos, que aún se aferraban a mí. Seguí caminando hasta que el sonido se desvaneció, llevando solo el eco de mis propios pasos. Esa fue la noche en que la ciudad comenzó a olvidarme. Y yo comencé a recordar lo que me habían enseñado a convertirme. El contrato yacía en mi mesa de comedor como un cadáver esperando autopsia. El papel era grueso, caro, impreso con el membrete de Inmobiliaria Valdés, el mismo escudo dorado que solía estar orgullosamente en la papelería de mi esposo. Mis lentes atrapaban la luz mientras leía cada página, línea por línea, las palabras nadando entre legalidad y traición. Cláusula 18b. Acuerdo de confidencialidad y no impugnación. Cláusula 19a. Cualquier disputa formal o difamación dirigida a Inmobiliaria Valdés o sus representantes resultará en la pérdida inmediata de toda pensión, beneficios médicos y fideicomisos residuales. Lo leí 3 veces. La redacción era tan precisa que casi parecía quirúrgica. No solo habían tomado mi firma, habían construido una jaula alrededor de ella. La tetera siseó detrás de mí. Vertí el agua sin mirar, viendo el vapor elevarse sobre la tinta. Olía ligeramente a tóner y crueldad. Durante 3 noches no pude dormir. Seguía pasando las páginas como si un hueco oculto pudiera revelarse en los márgenes. Al 4.º día me di cuenta de que el único hueco que quedaba era yo. Manejé hasta un pequeño despacho cerca del malecón, uno que recordaba de una reunión de la Cámara de Comercio hace años. El letrero aún decía Gómez y Salinas, aunque solo el socio más joven, un hombre apenas mayor que mi nieto, parecía estar ahí esa mañana. Su placa decía Rafael Salinas, abogado. Me reconoció en cuanto entré. Señora Valdés, se corrigió, inseguro de si el título aún aplicaba. Le entregué la carpeta. Necesito saber si esto puede pelearse. Escaneó las páginas en silencio, golpeando una pluma contra su mandíbula. «Es exhaustivo», dijo finalmente. Quien lo redactó sabía que estaba protegiendo. «Mi hijo y su esposa», respondí. Parpadeó una vez. Luego se inclinó hacia adelante. «Es blindado. Cada cláusula está atada a un fideicomiso dependiente. Si demandas, los activos revierten a la empresa. Perderías tu pensión, tu plan médico, incluso la casa técnicamente. Lo escribieron para que nunca te atrevieras a desafiarlo. No hay recurso.
no a menos que puedas probar fraude o coerción. Pero dudó eligiendo sus palabras con cuidado. Las firmas coinciden. Para impugnar eso necesitarías un espécimen de tinta original y una comparación forense certificada. Casi me reí. Destruyeron mis archivos viejos hace años. Dobló el contrato pulcramente deslizándolo de vuelta por el escritorio como un pésame. Lo siento, señora Valdés. Es inquebrantable. La palabra se quedó conmigo todo el camino a casa, resonando con los limpiaparabrisas. Inquebrantable. Así describía mi esposo los primeros tratos que negoció, los que construyeron la empresa antes de que la ambición la convirtiera en herencia. Esa noche volví a extender el contrato bajo la luz amarilla de la cocina. La tinta brillaba débilmente, nítida y final. Encendí un cerillo. La llama prendió rápido, enrollando la esquina hacia adentro, hasta que el borde se ennegreció el papel, volviéndose humo. Lo vi quemarse a la mitad. Luego lo apagué entre mis dedos. La página medio chamuscada cayó en el fregadero. El aire olía a lino quemado y promesas viejas. Recogí las cenizas en un pequeño platillo de cerámica y lo puse junto a la ventana. Algo en mí se negaba a dejarlas desvanecer por completo. La prueba, incluso reducida a polvo, seguía siendo prueba. Afuera la ciudad brillaba al otro lado del río Laja, los puentes iluminados como venas de fuego. Imaginé sus oficinas altas sobre el agua, el reflejo de Mateo en el cristal, la risa de Clara flotando sobre el champán. En algún lugar de esa torre mi nombre aún existía en registros, en líneas de propiedad, en cláusulas legales que pretendían silenciarme. Apagué las luces y me quedé en la ventana hasta que mi reflejo desapareció en la oscuridad. El contrato se había ido, pero su fantasma permanecía en el aire susurrando la misma lección que mi esposo. Una vez me enseñó nada, construido sobre engaño, permanece en pie. El correo llegó tarde ese viernes. 3 sobres se deslizaron por la ranura, resbalando por el suelo con el leve arrastre del papel sobre madera. Había dejado de esperar algo que no fuera una factura o una amenaza disfrazada de formalidad. Los primeros 2 eran eso, uno del banco, otro de la división de impuestos de la ciudad. El tercero era diferente. Sin remitente, sin logotipo. Solo mi nombre escrito con una letra que despertó un dolor antiguo detrás de mis costillas. Amalia Valdés. Sin título, sin dirección. La tinta era azul oscuro, escrita con la inclinación de alguien que aún usaba plumas fuente. Le di la vuelta en mis manos. El sello no era adhesivo, era de cera agrietado y ligeramente dorado. El olor a cedro se aferraba a él, débil, pero inconfundible. Ese aroma pertenecía a una sola persona que conocí, Ernesto Rivas, el abogado de mi esposo, y el único hombre que alguna vez discutió conmigo como igual en un contrato. Ernesto había desaparecido hace una década tras un accidente automovilístico que nadie investigó bien. La herencia de mi esposo fue manejada por otros después, gente con voces más suaves y ojos más fríos. Había pensado en Ernesto a menudo, pero solo como un recuerdo, un fantasma de un tiempo en que la tinta aún significaba integridad. Rompí el sello con cuidado. Adentro había una sola hoja de papel crema gruesa como pergamino. Una línea estaba escrita en ella. El verdadero acuerdo está bajo la tinta. Debajo una fecha estaba marcada en rojo, 8 de octubre de 1999. Sin firma, sin explicación. El aire pareció inclinarse a mi alrededor. Dejé la carta en la mesa mirando la fecha hasta que los números se desdibujaron. 1999. El año en que mi esposo finalizó el primer acuerdo de sociedad entre nuestra empresa y el fideicomiso regional, la base de Inmobiliaria Valdés. Si Ernesto me señalaba hacia allá, significaba que algo aún existía, algo que había sobrevivido a cada revisión y falsificación desde entonces. Llevé la carta a la cocina y la puse junto al platillo de cenizas, que alguna vez fue la cláusula del silencio. Los dos parecían evidencia y confesión lado a lado. Mi pulso se aceleró de una manera que no había sentido en años, no miedo,
sino reconocimiento. Por primera vez desde el juzgado sentí el filo del propósito cortando la niebla. Pasé el día siguiente en el depósito de almacenamiento de San Miguel, donde nuestra empresa guardaba archivos viejos. El encargado, un hombre con expresión cansada y una placa que decía «Tomás», pidió prueba de autorización. Deslicé mi licencia de conducir y la identificación de negocio, vencida por el mostrador. Miró el nombre luego a mí arqueando las cejas ligeramente. «No pensé que quedaran Valdés que se preocuparan por el papel», murmuró tecleando en la computadora. «Unidad C47, sin tocar por años». El candado de la unidad estaba oxidado. Cuando la puerta se abrió, el polvo salió como si el tiempo exhalara. Las cajas alineaban las paredes sus etiquetas amarillentas. Nómina 1998. Contratos 1999-2001. Activos pendientes de revisión. Abrí la caja más cercana. Adentro había carpetas hinchadas por el tiempo, sus pestañas curvadas. Revisé una marcada Acuerdos. Octubre 1999. El papel era frágil, pero ahí estaba la primera escritura para el desarrollo de la colina del río, firmada por mi esposo Ernesto Rivas y yo. Mi propia letra era fuerte deliberada. Bajo la línea de la firma había leves hendiduras en el papel, como si alguien hubiera escrito algo encima alguna vez. Luego lo cubrió. Lo sostuve contra la luz. Un patrón de letras brilló débilmente, donde la tinta tocaba la fibra. Contuve el aliento. Regresé a casa con la caja esa noche, el olor a papel y polvo llenando el coche. Limpié la mesa del comedor y extendí el contenido con cuidado. Cada página de ese mes, cada documento, cada firma, todo estaba ahí. Historia en capas bajo tinta y tiempo. Afuera el cielo se volvió oscuro como pizarra. Adentro tracé las leves crestas bajo mi nombre con dedos temblorosos, como si la voz de Ernesto pudiera surgir del papel mismo. Bajo la tinta había escrito. Y por primera vez en años me di cuenta de que aún podría tener algo por descubrir. Era domingo por la mañana cuando llegó el golpe. Estaba en la cocina quitando polvo de otra carpeta de contratos de 1999. El aroma de tinta vieja llenando el aire como un fantasma al que invité sin querer. El sonido me sobresaltó, no un toque suave, sino un ritmo firme y deliberado. Poca gente venía a la colina del río ya. A través de la ventana había una mujer en el porche. Era más joven de lo que esperaba, de unos 30 y tantos, pero algo en su quietud la hacía parecer mayor. La lluvia había mojado los bordes de su abrigo, oscureciéndolos en las costuras. Esperaba sin moverse, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo un pequeño cuaderno de cuero. Cuando abrí la puerta sonrió contenida pero genuina. «Señora Valdés, soy Valeria Finch, periodista de investigación del Eco de San Miguel». Su voz era clara, casi demasiado calma para el tipo de historias que decía escribir. Había leído su nombre antes en un artículo sobre corrupción municipal que obligó a 2 regidores a renunciar. «No doy entrevistas», dije. «No vengo por una», respondió. «Vengo por Clara Dane». El nombre cayó entre nosotras como un vaso roto en el suelo. «Estoy investigando irregularidades en las declaraciones fiscales de su empresa», continuó. Al revisar registros encontré referencias a las escrituras originales de sociedad de su esposo y a alguien llamado Ernesto Rivas. Ante eso me hice a un lado. «Pasa». La sala aún tenía sus sábanas de polvo, el aire fresco y seco como papel. Valeria entró con respeto silencioso mirando las carpetas esparcidas en la mesa, pero sin tocarlas. «Conozco el nombre de Ernesto Rivas», dije. Era el abogado de mi esposo. «Desapareció hace años». Valeria asintió dejando su cuaderno en la mesa. Creo que dejó algo atrás. Encontré una mención de un archivo sellado, marcado como confidencial, ligado a un número de cliente inactivo. El código remite a Inmobiliaria Valdés, pero la cuenta se cerró abruptamente en 2011, el año en que Ernesto desapareció. «¿Sabes dónde está ese archivo?», pregunté. «Tengo una pista», dijo con cuidado, «pero está sellado bajo una cláusula de recuperación privada. Solo un firmante autorizado puede acceder». «Esa serías tú».
La estudié un momento. Sus ojos eran agudos, pero no depredadores del tipo que mide la verdad escuchando, en lugar de cazando. ¿Qué ganas tú ayudándome, señorita Finch? Claridad, respondió simplemente. Gente como Clara construye imperios con el silencio. Mi trabajo es hacer ruido donde importa. Pensé en la carta de Ernesto, la fecha marcada en rojo, la frase bajo la tinta. Había pasado años desde que alguien me hablara sin lástima o condescendencia. Debes saber. Dije que lo que sea que esté enterrado en esos registros ya destruyó más de una vida. Ella dio una pequeña sonrisa sombría. Así suele empezar la verdad. Nos sentamos en la mesa mientras la lluvia se espesaba afuera. Le mostré la escritura vieja, las hendiduras apenas visibles bajo mi firma. Se inclinó trazándolas ligeramente con la punta de un lápiz. Marcas de presión, murmuró. Alguien escribió encima de esta hoja, no debajo. Si Ernesto dejó instrucciones, podrían estar impresas entre las páginas no visibles, a simple vista. Su precisión me inquietó. Suenas como si hubieras hecho esto antes. Lo he hecho, dijo. Mi padre era examinador de documentos. Solía decir que la tinta nunca olvida de dónde vino. Por un largo momento escuchamos la tormenta. Luego sacó de su bolsa una pequeña linterna de luz ultravioleta y la puso en la mesa. ¿Puedo? El haz violeta barrió el papel. Palabras ocultas surgieron débilmente, medias letras como alientos atrapados entre fibras. Valeria levantó la vista, su voz baja. Creo que Ernesto quería que alguien como tú encontrara esto. Sentí algo cambiar dentro de mí. No confianza, aún no. Pero el primer temblor de creer que no estaba buscando sola. Cuando se fue esa noche la lluvia había parado. La calle brillaba bajo la luz del porche y la casa ya no se sentía tan vacía. En la mesa el papel brillaba débilmente donde el haz lo había tocado, como si la tinta misma hubiera recordado cómo hablar. El aviso llegó doblado en el periódico del domingo, entre anuncios de muebles de Hacienda y bienes raíces comerciales. El encabezado decía: liquidación de activos corporativos. Inmobiliaria Valdés. Debajo una lista de artículos, mesas de juntas, fotos enmarcadas, computadoras obsoletas, incluso mis viejos muebles de oficina. Los restos de mi vida catalogados por números de lote. Valeria llamó en menos de una hora. Subastarán la próxima semana, dijo. Subasta pública. Es una oportunidad. ¿Para humillación o redención? Pregunté. A veces son lo mismo, respondió. La subasta se llevó a cabo en un almacén junto al malecón industrial, el aire denso con polvo y el olor metálico del aceite. Filas de artículos estaban etiquetadas y esperando sillas de oficina, cajas de archivos, cafeteras, fragmentos de un legado, antes envuelto en vidrio y acero. Clara llegó tarde, como sabía que lo haría, bajando de un sedán negro, como si el lugar estuviera por debajo de ella. Llevaba un traje crema y lentes oscuros a pesar del cielo gris. Las cámaras la seguían. Los reporteros susurraban. Esto era teatro para ella, otra exhibición de Victoria. Me quedé al fondo desapercibida. El almacén zumbaba con compradores pequeños y comerciantes de antigüedades. Valeria se movía silenciosamente por los pasillos, su cámara disfrazada de celular, grabando números de serie y etiquetas. Ahí, susurró señalando discretamente hacia un archivero metálico maltrecho, con pintura rayada, un cajón torcido. Una etiqueta decía Lote 47. Almacenamiento. Sucursal Colina del Río. 1999. 2002. ¿Estás segura?, pregunté. Asintió. El código de activo coincide con el que Ernesto referenció en el archivo sellado. Deben haberlo pasado por alto durante la transferencia. El subastador comenzó su canto rítmico, la voz resonando en las vigas. Los artículos se vendieron rápido, la mesa de caoba se fue por 6.000 pesos, los retratos de la empresa por menos de 500. Observé cómo pedazos de mi pasado desaparecían en manos ajenas. Cuando el lote 47 rodó hacia adelante, risas recorrieron la multitud. El archivero chirrió en sus ruedas, abollado por años de abandono.
El subastador sonrió. Lote 47, archivero industrial. 4 cajones sin llave, contenido no garantizado. ¿Quién abre la puja con 200 pesos? Un hombre de overol levantó la mano. 200. 300. Silencio. Entonces levanté mi paleta. 300. El hombre se encogió de hombros. 400. Los ojos de Valeria se cruzaron con los míos. Esperé hasta que la mirada del subastador pasó luego. Dije con calma. 500. Un murmullo se extendió, curiosidad, diversión. Nadie en la sala entendía qué estaba comprando. Clara, de pie al frente, se giró ligeramente sus ojos, entrecerrándose al reconocerme. Sus labios se curvaron en esa sonrisa pulida, la que reservaba para la lástima envuelta en burla. Vendido al número 21, anunció el subastador golpeando el mazo contra la madera. Por 500 pesos. Aplausos a medias pero cargados de ironía. Firmé el recibo con trazos deliberados, la pluma rascando el papel. El asistente me miró desconcertado. ¿Segura que quiere esa cosa, señora? Probablemente solo tiene facturas viejas adentro. Las cosas viejas tienen su utilidad, dije. Cargaron el archivero en la parte trasera del coche de Valeria. Los cajones traqueteaban como si algo dentro resistiera ser movido. Ella manejó mientras yo iba a su lado viendo el almacén empequeñecerse en el retrovisor. Mantuviste la compostura, dijo suavemente. Clara lo notó. Quise que lo hiciera, respondí. A veces el silencio es más inquietante que la acusación. La lluvia comenzó de nuevo fina y persistente, tamborileando contra el parabrisas. La ciudad pasó borrosa, puentes, grúas, la cinta gris del río. Pensé en el platillo de cenizas en mi ventana, la carta de Ernesto. Las capas de tinta escondiendo palabras debajo. Todo conducía aquí a este archivero que a nadie le importaba, excepto a él. Cuando llegamos a la colina del río, lo llevamos al pasillo. El metal estaba frío bajo mi palma, su superficie áspera con rayones. Mañana, dijo Valeria dejando su bolsa. Lo abriremos a la luz del día. Traeré guantes y un escáner. Asentí, aunque el sueño ya se sentía imposible. El aire en la casa llevaba una tensión silenciosa, anticipación, mezclada con algo como temor. Cuando se fue, me quedé junto al archivero trazando la abolladura en su borde. Bajo la pintura descascarada, una leve grabación, atrapó la luz un par de iniciales casi borradas. E.R. Por primera vez en años me permití sonreír, no de alegría, sino de reconocimiento. La mañana llegó pálida y fría, con una luz que hacía que todo pareciera frágil. El archivero esperaba en el comedor rayado con óxido, donde la lluvia lo había atrapado en el camino a casa. Había puesto 2 tazas de café, una sin tocar, para Ernesto Rivas. La costumbre de la cortesía hacia los fantasmas muere más lento que la memoria. Valeria llegó temprano, su abrigo húmedo por la niebla, las mangas arremangadas, un pequeño estuche negro en la mano. Guantes, linterna, lupa, luz ultravioleta, dijo colocando cada artículo con la precisión de un ritual. Y mi celular para el video de cadena de custodia. Lo que encontremos debe documentarse desde el primer toque. Asentí. El aire olía ligeramente a hierro y moho, mientras ella insertaba una llave en el primer cajón. Resistió, luego cedió con un chirrido. Adentro había desorden común, libros de contabilidad obsoletos, recibos de proveedores, una engrapadora rota. El segundo cajón tenía correspondencia de la empresa, el membrete amarillento como sepia. El tercero estaba vacío salvo por un clip suelto y una caja de cerillos de un restaurante cerrado hace tiempo. Valeria se agachó ante el cuarto cajón tirando suavemente. Se movió 1 centímetro, luego se detuvo. Se siente bloqueado desde dentro, murmuró. Fui por un destornillador a la cocina. Ella forzó el panel metálico en la costura trasera, revelando una cavidad angosta donde el polvo se había acumulado en un rectángulo perfecto. Metió la mano con cuidado, los dedos enguantados rozando algo sólido. Cuando los sacó, mi garganta se apretó. Un montón de páginas de copia al carbón, unidas por un clip de latón delgado,
la tinta débil pero legible, los bordes curvados como alas de pájaros de papel viejos. 1999. Susurró Valeria escaneando la página superior. Escritura original de Sociedad, tu esposo, tú y Ernesto Rivas. Me acerqué. Mi propia firma se extendía en la parte inferior, audaz y firme, y debajo la mano curva de Ernesto. La última página tenía sus notas en lápiz apretadas, pero inconfundibles. Retener duplicado enmienda de junta fraudulenta. Noviembre 2001. La palabra fraudulenta saltó oscura incluso en el grafito desvaído. Valeria encendió su cámara. Grabación con sello de tiempo. 10:43 de la mañana. Cadena de custodia iniciada. Descubridora Amalia Valdés verificada por la testigo Valeria Finch. Movió la cámara lentamente sobre las páginas, su voz firme, aunque sus ojos brillaban de emoción. Extendimos los documentos en la mesa, cada página una pequeña resurrección. La tinta se había desvanecido de manera desigual, algunas secciones presionadas más profundamente en la fibra, como si hubieran sido reescritas con el tiempo. Valeria pasó la luz ultravioleta sobre las firmas. Bajo el brillo violeta aparecieron leves hendiduras, marcas de presión originales, no alineadas con las reproducciones falsificadas, usadas en registros posteriores. «Mira aquí», dijo trazando con cuidado. «La firma de tu esposo coincide con el patrón de tinta de 1999, pero las archivadas después de su muerte usan una superposición de sello mecánico. Ernesto debió anticipar que copiarían los documentos y dejó estos duplicados como muestras de control». Toqué el garabato de lápiz en el margen, la letra de Ernesto. Otra vez. La verdad deja residuos. La frase tembló a través de mí como una voz recordada en un sueño. Valeria levantó otra hoja revelando un sobre pequeño pegado al fondo del montón. Adentro había un juego de fotos, acercamientos de páginas de contratos con sellos de tiempo, cada una mostrando enmiendas manuscritas que nunca aparecieron en los archivos de la empresa. En una Ernesto había escrito con pluma afilada: «No confíen en la versión archivada». Trabajamos en silencio por casi una hora catalogando cada pieza. Cuando abrí la última página, un fragmento de polvo de carbón azul cayó y aterrizó en mi muñeca. Dejó una mancha leve imposible de limpiar del todo. No me importó. Se sentía casi como una marca de testigo. Valeria selló el montón en una carpeta transparente, etiquetándola en marcador grueso. Evidencia primaria, escritura original, 1999. Copia protegida. Luego se recostó con ojos pensativos. Ernesto debió saber que esto saldría a la luz, eventualmente. Dijo quedamente que alguien, tal vez, tú, seguiría buscando. Observé la luz cambiar sobre las páginas, la tinta brillando como algo vivo. Por primera vez en años el silencio en la casa no se sentía vacío. Se sentía como un aliento contenido. Valeria cerró su cuaderno, su tono firme. «Necesitaremos verificar esto con un examinador certificado», dijo. «Conozco a alguien en la universidad que puede confirmar la edad del papel y la composición de la tinta». «Hazlo», dije. «Cada detalle, cada fibra». Dio un pequeño asentimiento y la grabación continuó hasta que selló la bolsa de evidencia. El sonido del adhesivo despegándose resonó suavemente en la habitación, una declaración callada de que algo irreversible había comenzado. Cuando finalmente apagó la cámara, el aire se sintió más ligero, casi eléctrico. El archivero estaba abierto y destripado, su secreto al descubierto. Puse una mano en su marco frío, sintiendo gratitud y dolor entrelazados. Bajo todos los años de polvo y traición, la tinta había hablado y había recordado mi nombre. La mañana después del descubrimiento, el aire se sentía diferente, cargado, pero frágil como el momento antes del trueno. Valeria había llevado las copias al carbón al laboratorio de documentos de la universidad, prometiendo llamar cuando llegaran los resultados preliminares. Pasé el día caminando entre la cocina y el porche. La casa demasiado quieta, el silencio demasiado ruidoso. Cerca del atardecer noté que la luz del porche se encendió
en la casa de enfrente. Elvira Ponce, mi vecina por casi 20 años, salió a regar la fila de hortensias que de alguna manera sobrevivían cada invierno. Siempre había sido discreta su bondad doblada pulcramente bajo reserva. Pero esa noche algo en sus movimientos parecía vacilante, como si contuviera palabras que había cargado demasiado tiempo. Crucé la calle con 2 tazas de té fingiendo que era una visita casual. Ella levantó la vista y sonrió del tipo que profundiza las líneas alrededor de la boca sin llegar del todo a los ojos. «Ha pasado un tiempo desde que viniste», dijo. «He estado ocupada», respondí. «Con fantasmas viejos», inclinó la cabeza. «Del tipo con firmas». Me quedé helada. Ella señaló la silla del porche. «Siéntate, Amalia. Creo que es hora de que deje de guardar mi propio silencio». El aire fresco de la tarde se acercó mientras ella desaparecía dentro por un momento y regresó con un libro de contabilidad de cuero, desgastado, sus esquinas suavizadas por años de uso. Las páginas dentro estaban alineadas con una letra ordenada, nombres, fechas, tipos de documentos. «Fui notaria por más de 3 décadas», dijo. «Tu esposo Ernesto Rivas y tú sus nombres aparecen más de una vez. 1999, 2000. Ese año en particular me llamaron para atestiguar firmas de un conjunto de escrituras de sociedad. Lo recuerdo porque tu esposo me ofreció café mientras esperábamos que la tinta secara. Giró el libro para que lo viera. Bajo el 8 de octubre de 1999, en su pulcra letra azul, había 3 entradas: Manuel Valdés, Amalia Valdés, Ernesto Rivas, cada una marcada. Verificado firmas originales atestiguadas en residencia. 10:47 AM. La letra era precisa, el sello notarial débil, pero aún legible. «Todavía tengo la prensa de sellado original en algún lado», dijo suavemente. Intentaron hacerme dudar de mi memoria cuando surgieron preguntas tras su muerte, pero sabía lo que había visto. Miré la página, mi garganta apretándose. «¿Por qué no dijiste nada antes?». Cerró el libro con cuidado, sus dedos temblando. «Porque los abogados de Clara aparecieron en mi puerta. Insinuaron que si hablaba, perdería mi pensión, tal vez mi casa. Lo llamaron cortesía profesional». Hizo una pausa encontrando mis ojos. «El silencio no es lealtad. Querida, es miedo». Entonces tuve miedo. Las hortensias susurraron en la brisa pétalos azul pálido rozando su brazo. Parecía más pequeña bajo la luz del porche, pero su voz se estabilizó. Ya no dijo: «Si esto llega a juicio, testificaré. Puedo autenticar cada entrada en este libro, y lo juraré bajo juramento». Por un momento ningún aire habló. Extendí la mano descansándola sobre la suya, sintiendo los años de contención que finalmente cedían. El leve temblor en sus dedos no era debilidad, era liberación. Cuando regresé a mi casa, la noche se había profundizado, pero las sombras ya no parecían tan pesadas. El libro de contabilidad quedó abierto en la mesa del porche de Elvira, la tinta brillando débilmente bajo la luz, como si la verdad misma hubiera decidido salir a respirar. Una semana después de que Elvira me mostró su libro, manejé hacia el oeste rumbo al cementerio del Camino del Olmo. La lluvia me siguió de nuevo suave y constante, convirtiendo el camino angosto en una cinta gris. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de mis pensamientos, la carta de Ernesto, las copias al carbón, las manos temblorosas de Elvira al prometer testificar. Cada pieza se sentía como un fantasma golpeando el cristal pidiendo ser visto. El cementerio estaba al borde de una colina boscosa, donde el musgo cubría incluso los nombres de los olvidados. No había ido desde el funeral de mi esposo, aunque sabía que el memorial de Ernesto estaba justo más allá del sendero principal. Nunca tuvo un cuerpo para enterrar, solo una placa colocada por su firma tras el accidente que supuestamente lo tomó. El suelo chapoteaba bajo mis zapatos mientras caminaba. El aroma a cedro mojado y tierra me recordaba las cartas que Ernesto solía enviar, siempre escritas con tinta que olía ligeramente a los mismos árboles. Su placa era simple: Ernesto Rivas, 1949-2011. La integridad es su propia defensa.
Me detuve un momento. Luego me arrodillé apartando la capa de agujas y hojas húmedas que se habían acumulado en la base. Mi mano tocó algo duro, no piedra metal. Cavé con cuidado los dedos fríos y embarrados hasta que emergió una pequeña caja de latón. Sus esquinas estaban verdes por la oxidación, pero el broche aún estaba intacto. Adentro, envuelto en papel encerado, había una memoria USB. En un lado, con letra pulcra, había 4 palabras A-B. Si la verdad aún importa. Me senté sobre mis talones, el peso de los años presionando a mi alrededor. Él había dejado esto para mí escondido bajo su propio nombre. La lluvia comenzó a caer más fuerte, pero no me moví. De vuelta en casa, limpié la memoria con una toalla y la conecté a mi laptop. La pantalla parpadeó antes de que apareciera un solo archivo de audio. ERFI Record 2011.xewav. Dudé solo un momento antes de reproducirlo. La voz de Ernesto llegó a través de los altavoces, más delgada y rasposa, de lo que recordaba, pero aún firme, deliberada. Si estás escuchando esto, Amalia, supongo que el silencio ha durado lo suficiente. Me congelé. Había dicho mi nombre directamente. He cometido errores. Continuó, pero ninguno tan pesado como verlos destruir lo que construiste. Cuando Clara vino a mí, tu nuera sí me pidió que alterara las escrituras corporativas. Dijo que Manuel quería una sucesión simplificada. Era mentira. Me negué. 2 días después entraron a mi oficina. Dijeron que fue un robo al azar. No lo fue. El sonido de un suspiro crepitó por los altavoces. Hice duplicados antes de que volvieran a mí. Los originales, el testamento, la verdadera escritura, el acuerdo de 1999, están escondidos. Si Clara tuvo éxito, falsificó la firma de tu esposo, usando una plantilla escaneada. Encontrarás mi letra en los márgenes si sabes dónde mirar. Tosió el sonido húmedo y forzado. No podía confiar en nadie en la firma, así que dejé pistas. La carta del archivero, los códigos eran para ti. Solo tú recordarías el año en que cambió la tinta. El estática llenó los siguientes segundos. Luego su voz regresó más suave. Si dicen que estoy muerto, déjalos. La verdad sobrevivirá más tiempo así. Y Amalia, lo siento, por quedarme callado cuando debí haber hablado. Una vez me dijiste que el silencio puede proteger lo que las palabras destruyen. Nunca me di cuenta de lo fácil que puede proteger a las personas equivocadas. La grabación terminó con el leve clic de una puerta cerrándose. Luego nada. Me quedé ahí mucho después de que la pantalla se oscureciera, la lluvia afuera, convirtiendo las ventanas en cristal plateado. El sonido de su voz permanecía en la habitación, mezclándose con el lento goteo de los aleros. En mis manos la memoria se sentía más pesada de lo que debería, como una llave tallada en confesión. La puse junto a la carpeta de escrituras, su etiqueta, atrapando la luz de la lámpara. Por primera vez entendí lo que Ernesto quiso decir en su última carta. El verdadero acuerdo estaba bajo la tinta. Solo ahora me di cuenta de que la tinta no estaba atada al papel, estaba enterrada en el silencio de cada persona que supo y eligió no hablar. Valeria vino la mañana siguiente con su laptop y una pequeña unidad externa envuelta en papel antiestático. Sus ojos estaban sombreados por la falta de sueño, pero sus movimientos eran precisos, casi reverentes. Puso el equipo en la mesa de la cocina y respiró profundamente. Terminé de revisar la USB, dijo. Hay más que el audio. Ernesto dejó un archivo de video también escondido en una carpeta llamada Herencia. Deberías verlo. Sentí mi pulso apretarse. Muéstramelo. Conectó la unidad. El archivo cobró vida en la pantalla, imágenes granuladas, el marco ligeramente inclinado. Ernesto estaba sentado en su viejo escritorio de roble, el mismo que solía dominar la oficina de mi esposo. Su rostro parecía más delgado, agotado, pero tranquilo. Un reloj detrás de él marcaba el 3 de mayo de 2011. Si estás viendo esto, comenzó con voz más baja que en la grabación. Entonces las paredes que construí ya cayeron. Bajó la mirada moviendo papeles fuera de la vista.
Amalia, dejé lo que pude donde menos lo esperarían dentro de lo que creen que ya poseen. Abrió un archivo y lo sostuvo hacia la cámara. Reconocí el encabezado al instante. Inmobiliaria Valdés. Transferencia de interés. Revisada. Mi propio nombre estaba pulcramente en la parte inferior, junto a una firma falsificada. Usaron un levantamiento digital de tu escritura de 1999, dijo Ernesto. Clara proporcionó el escaneo ella misma. Mateo no lo cuestionó. Ella lo convenció de que habías prefirmado documentos durante la enfermedad de tu esposo. Cuando me negué a certificarlos, encontró otro testigo y amenazó con inhabilitarme por retener activos de la empresa. Se detuvo un momento, sus ojos parpadeando hacia arriba como si pesara algo más pesado que la evidencia. Mateo no es el villano. Está ciego al costo de la conveniencia. Lo advertí, pero la culpa no borra la ignorancia. El video crepitó los colores desvaneciéndose a azul. Se inclinó más cerca de la cámara. Encontrarás prueba en los registros de creación del documento. La capa digital no coincide con la marca de tiempo del archivo. La imagen de la firma tiene artefactos de compresión únicos de un papel escaneado. Copia los archivos antes de que desaparezcan. La verdad necesita más que memoria, necesita matemáticas. Luego sonrió débilmente como solía hacerlo cuando mi esposo citaba a Cicerón sobre la justicia. Si la ley no te ve, haz que mire. Adiós, Amalia. Protege la tinta. El metraje terminó ahí, dejando solo el parpadeo de una habitación vacía. Valeria exhaló suavemente como si hubiera contenido el aliento en cada segundo. Anticipó todo, dijo. Incluso el rastro digital. Abrió una serie de ventanas de datos, líneas de código y números desplazándose. ¿Ves esto? El valor hash del archivo falsificado no coincide con su entrada de registro original. Alguien alteró los metadatos, la fecha retrotraída 14 meses. La imagen incrustada de tu firma tiene las mismas anomalías de píxeles que el escaneo de 1999. Observé sus dedos volar por las teclas documentando cada discrepancia. Generaremos un hash criptográfico, dijo. Si alguien intenta editar estos archivos, de nuevo lo sabremos. También notaré la cadena de verificación digitalmente y en papel. Su profesionalismo me estabilizó. A pesar de su juventud, llevaba la paciencia de alguien que ya había aprendido que la justicia no es una tormenta, sino una marea lenta y meticulosa. Cuando imprimió los affidavits, los firmé con cuidado mi pluma, moviéndose con una calma que no sentía del todo. El sonido de la tinta al encontrar el papel me recordó la frase de Ernesto, la verdad deja residuos. Presioné más fuerte como asegurándome de que la mía lo haría. Valeria selló los documentos en un sobre marcado para el departamento legal de su editor. Una vez que esto se autentique, tenemos algo que nadie podrá ignorar. Dijo, es prueba de falsificación deliberada por Clara y por extensión cualquiera que se benefició de ella. El reloj de la cocina marcaba detrás de nosotras contando los segundos entre el pasado y la consecuencia. Me puse de pie estirando los dedos rígidos y miré hacia la ventana. Afuera la lluvia había parado dejando el aire limpio. Durante años creí que la justicia pertenecía a los que gritaban más fuerte, pero ahora, viendo a Valeria trabajar, entendí lo que Ernesto quiso decir todo el tiempo. La verdad no necesita gritar, solo necesita durar lo suficiente para ser vista. Valeria desenchufó la unidad y me la extendió. «Guarda esto», dijo. «Eres su heredera legítima». Cerré la mano alrededor de ella sintiendo su pequeño peso sólido. No era solo un archivo, era una confesión, una llave y una prueba de cuánto daño podía sanar la verdad, antes de destruir lo poco que quedaba del amor. Sabía que algo estaba mal antes de llegar a la puerta. La luz del porche parpadeaba débilmente su foco roto, como si lo hubieran golpeado. El candado colgaba torcido, la placa de latón doblada hacia afuera. Por un momento me quedé ahí con las llaves inútiles en la mano, escuchando. El silencio dentro no era del tipo que espera. Era del tipo que ya había decidido. Empujé la puerta.
El aire olía ligeramente a metal y lluvia. Los cajones estaban abiertos en el pasillo. El escritorio en el estudio de mi esposo había sido vaciado, los papeles esparcidos como plumas tras una tormenta. El archivero que Valeria y yo abrimos días antes yacía de lado, sus cajones forzados, el clip de latón faltante del montón de copias al carbón. Mi laptop había desaparecido. Alguien había sido minucioso, no apresurado. Buscaba algo que creía que existía. La policía llegó en 20 minutos, un oficial joven con ojos cansados que tomó notas cortésmente, mirando el desastre sin tocar nada. Su placa decía Herrera. ¿Algún signo de entrada forzada además del candado?, preguntó. No dije. ¿Sabían lo que venían a buscar? Miró alrededor de nuevo, dudando antes de añadir. ¿Tiene idea de quién podría guardar rencor, señora? Casi me reí, pero salió frágil. Necesitarías un cuaderno más grande. Me dio un pequeño asentimiento comprensivo y me entregó el número de caso antes de irse. La casa se sintió más vacía después de que cerró la puerta. El reloj de la cocina sonaba más fuerte, cruel en su precisión. Regresé al estudio juntando los papeles en pequeñas pilas temblorosas. Bajo el desorden en el escritorio, una sola hoja yacía centrada e intacta, sin sobre, solo letras mayúsculas escritas en marcador negro. Vende la casa. Olvida. La letra era cuidadosa, deliberada. Quien lo escribió no se apresuró. Sostuve el papel mucho tiempo antes de doblarlo una vez, luego otra, hasta que desapareció en mi palma. El impulso de destruirlo pasó rápido. En cambio lo puse en el mismo platillo que contenía las cenizas del contrato quemado, dejando que los dos coexistieran, prueba y advertencia, lado a lado. Me senté en el escritorio y saqué una hoja en blanco del cajón que no habían vaciado. La pluma se sentía pesada. Por un momento no supe qué escribir, solo que necesitaba hacerlo. Mateo, comencé. Las palabras vinieron lentas, desiguales, pero claras. No sé si aún reconoces la diferencia entre proteger a alguien y esconderte detrás de ellos. Eras un niño que una vez se disculpó por pisar hormigas. Todavía lo recuerdo. Tal vez esa parte de ti esté enterrada bajo la ambición y su risa. No escribo para acusarte. Escribo porque el silencio se vuelve veneno cuando no tiene a dónde ir. Hice una pausa mirando la tinta extenderse ligeramente, donde la pluma había descansado demasiado. Lo que sea que creas que quiero, estás equivocado. No quiero venganza. Quiero saber si alguna vez dejas de escuchar mi nombre en las salas que construiste sobre el mío. Cuando terminé, doblé la carta y la deslicé en un sobre sin marcar. No sabía si la enviaría. Tal vez no era para él en absoluto. Tal vez solo era una forma de recordarme que el dolor, a diferencia del miedo, aún me pertenecía. Afuera el viento presionaba las ventanas haciendo temblar el cristal. La casa había sido despojada de seguridad, pero no de memoria. Y la memoria, una vez despertada, nunca duerme de nuevo. 2 mañanas después del allanamiento, recibí una llamada de un número que no había visto en años. La voz al otro lado era cuidadosa, medida e inconfundible. Señora Valdés, dijo, soy el juez César Morales. Me gustaría ir a hablar con usted en privado, si es posible. No había oído ese nombre desde el funeral de mi esposo. Morales era un fiscal joven, entonces aún aprendiendo hasta estabilizar sus manos en una sala. Mi esposo había dado la cara por él durante una investigación de corrupción que pudo haber terminado su carrera antes de empezar. Había pagado esa misericordia manteniéndose fuera de la vista hasta ahora. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca del juzgado, del tipo con ventanas pequeñas y sillas de madera que crujían bajo el peso de conversaciones viejas. Se veía mayor, más delgado, pero su postura era la misma, formal, cautelosa. Leí el informe policial, comenzó. Allanamientos como ese no son al azar. Te has vuelto inconveniente para alguien con influencia. He sido inconveniente por un tiempo, dije. Dio una leve sonrisa sin humor. Entonces entenderás por qué estoy aquí. Hay una auditoría federal próxima a Inmobiliaria Valdés. La Oficina de Cumplimiento Financiero
Ha estado revisando discrepancias en los registros de activos. Si lo que has descubierto es legítimo, podría caer bajo jurisdicción federal. Pero si se maneja mal, será enterrado en ruido procesal antes de que alguien lo vea. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la puso en la mesa. Adentro había avisos impresos de investigaciones pendientes, fechas marcadas en rojo, y un nombre que reconocí entre los auditores, el antiguo contador de Clara. Ella aún tiene gente adentro, dijo. Necesitarás asegurar que tu evidencia se ingrese por el canal correcto. Una vez que esté bajo protección judicial no puede desaparecer. Levanté la vista de los papeles. «¿Me estás ayudando?», no dijo quedamente. «Te estoy ofreciendo un camino. Ayuda y rescate no son lo mismo. No puedo representarte ni intervenir, pero puedo asegurarme de que cuando vuelvas a esa sala, la ley tenga que mirarte a los ojos». La honestidad en su tono cargaba el peso de una deuda vieja. Mi esposo había salvado su carrera una vez. Ahora devolvía algo que no podía nombrar sin sonar sentimental. «¿Qué necesito hacer?», pregunté. «Prepara tu declaración jurada. Incluye la certificación de cadena de custodia para cada documento, sellos de tiempo, metadatos, testigos. Me aseguraré de que llegue al secretario judicial antes de que comience la auditoría». Dudó, su mirada suavizándose. «Señora Valdés, esto no terminará limpiamente. Si procedes también expondrás a tu hijo. ¿Estás lista para eso?». No respondí. La pregunta flotaba entre nosotros, una verdad silenciosa que ninguno podía suavizar. Cuando nos levantamos para irnos, extendió la mano formal pero cargada con algo no dicho. «Tu esposo una vez me dijo que la justicia no es un favor. Es una obligación que eliges cumplir de todos modos». No lo he olvidado. Afuera la mañana se había vuelto fría y brillante. El juzgado se alzaba al otro lado de la calle, su fachada de piedra, atrapando la luz temprana. Me detuve en la banqueta, la carpeta bajo el brazo, sintiendo el pulso del tráfico moverse a mi alrededor, como el tiempo mismo negándose a detenerse. Por primera vez en años no me alejaba de la ley. Caminaba hacia ella. El juzgado olía igual mármol frío, bancos barnizados y el leve rastro de polvo de papel que nunca abandona salas como estas. No había puesto un pie aquí desde la mañana en que mi nuera rió por lo bajo y mi hijo desvió la mirada. Los años intermedios habían convertido el silencio en armadura. Cuando entré, un murmullo bajo recorrió la galería. Clara ya estaba en la mesa de la defensa, impecable, en un traje gris carbón, el cabello recogido como un arma, disfrazada de orden. Mateo estaba él a su lado, hombros rígidos, ojos bajos hacia la superficie pulida de la mesa. No levantó la vista cuando pasé. El juez César Morales presidía. Su expresión no revelaba nada, pero cuando nuestros ojos se encontraron por un instante, vi el leve reconocimiento de una historia compartida. Golpeó el mazo una vez, la voz firme. «Esta audiencia trata sobre mociones preliminares en Valdés contra Inmobiliaria». Valdés dijo: «Para el registro debo declarar una asociación profesional previa con el difunto Manuel Valdés, esposo de la demandante. El tribunal ha determinado que esto no constituye conflicto. Ambas partes consienten en proceder. El abogado declara, un hombre llamado Damián Flores, conocido por su estilo teatral, se levantó primero. La defensa consiente, su señoría». Me puse de pie, mi voz uniforme. La demandante también. Morales asintió. «Procedan». Valeria estaba detrás de mí en la mesa de la demandante, su laptop abierta, la pantalla protegida de la vista. El aire entre nosotras era tenso pero tranquilo. Cada respiro medido contra el lento ritmo de la pluma del juez, golpeando la madera. Flores comenzó con una sonrisa que apenas pasaba por cortés. «Señoría, antes de abordar la evidencia, la defensa solicita suprimir un archivo digital, una memoria USB, que pretende contener una grabación del difunto Ernesto Rivas. Alegamos que carece de procedencia, viola la cadena de custodia y constituye prueba de oídas bajo la sección 801.
Se volvió hacia mí, su tono afilándose. En términos simples, una reliquia no verificada plantada tras la muerte del señor Rivas, por una parte con interés creado. Morales levantó la vista. Respuesta de la demandante. Me levanté deslizando un sobre de evidencia sellado por la mesa. Señoría, los metadatos de este archivo han sido verificados por un examinador forense independiente. Los affidavits adjuntos confirman sellos de tiempo consistentes con la muerte del señor Rivas y su clave de encriptación autenticada. La custodia de la memoria ha sido documentada desde el descubrimiento hasta la verificación. Valeria añadió quedamente cadena de custodia, firmada por 2 testigos, notariada y registrada en la Oficina de Cumplimiento Financiero. La mandíbula de Flores se tensó, y aún así, la supuesta grabación contiene declaraciones que no pueden ser interrogadas. Los fallecidos no pueden testificar. Morales se inclinó hacia adelante, su tono frío pero firme. El tribunal reconoce su preocupación, consejero. Sin embargo, los estándares de autenticación están satisfechos. La moción para suprimir es denegada. El sonido del mazo resonó en la sala afilado como cristal rompiéndose. Por un momento la expresión de Clara no cambió. Luego un músculo en su mejilla tembló. Mateo la miró inseguro como si el suelo bajo su alianza hubiera cambiado una fracción. Flores intentó recuperarse. Muy bien. Entonces abordemos la supuesta evidencia de falsificación de la demandante. Documentos fechados hace 2 décadas, resurgiendo milagrosamente de un archivero oxidado. Conveniente, ¿no creen? Lo dejé hablar. Cada palabra que lanzaba sonaba ensayada hueca. La sala tenía un ritmo que recordaba bien primero ruido, luego verdad. Cuando finalmente hizo una pausa hablé. La conveniencia no crea residuos de carbón, consejero. No reproduce la presión de la escritura, ni inconsistencias en los sellos de tiempo. No deja tinta incrustada en fibras que no han visto la luz desde 1999. Valeria entregó al secretario del tribunal la carpeta de exhibición original, su funda plástica brillando bajo la luz fluorescente. Morales la examinó en silencio. Luego la devolvió al secretario. Estos documentos se retendrán bajo protección judicial, dijo. El tribunal encuentra motivos suficientes para proceder. La protesta de Flores murió en su garganta. Los espectadores murmuraron. Los reporteros garabatearon. Clara se inclinó hacia él, susurrando algo que hizo que su color se desvaneciera. Cuando el mazo golpeó de nuevo para suspender la sesión, Mateo finalmente levantó la vista. Por primera vez desde que esto comenzó, sus ojos no tenían enojo. Tenían miedo, no de mí, sino de lo que la verdad podría costar. Mientras recogía mis papeles, la sala se vació en el zumbido de cámaras y pasos. La luz a través de las ventanas altas se había vuelto dorada, motas de polvo, flotando como pequeños veredictos suspendidos. El mismo pasillo que una vez resonó con mi humillación, ahora llevaba algo más callado resolución. No caminé más rápido esta vez. No lo necesitaba. La verdad ya había dado su primer respiro en el aire público. La sala se sentía más pequeña esa mañana, como si las paredes mismas se hubieran acercado para escuchar. Cada asiento estaba lleno, cada murmullo esperando algo irreversible. Llevé la carpeta yo misma, sin asistente, sin maletín. Solo el peso de lo que había sobrevivido ser enterrado, quemado y robado. El juez Morales llamó a la sesión al orden. Su voz era firme, pero el aire estaba cargado con esa tensión particular que llega antes de que la verdad tenga que elegir un lado. La demandante puede proceder, dijo. Me puse de pie colocando la carpeta en la mesa de evidencias. Adentro estaban las 3 cosas que se negaron a morir: las copias al carbón de 1999, la grabación en USB de Ernesto Rivas y el libro notarial de Elvira Ponce. Abrí la solapa lentamente, el crujido del papel más fuerte que cualquier palabra dicha esa mañana. Esto no son historias, dije quedamente.
Son sellos de tiempo. Cada página sabe quién la tocó. Valeria activó la primera exhibición en el proyector, la comparación ampliada de la firma de mi esposo, a través de 2 décadas. El experto forense, un hombre tranquilo, llamado Dr. Anselmo Frey, tomó el estrado. Su acento cortaba cada sílaba con precisión. La densidad de la tinta y las proporciones de compresión difieren, explicó. La versión de 2010 es un escaneo superpuesto. La firma fue levantada digitalmente de un documento de 1999 y reescalada. No es una imitación. Es una reutilización prueba de falsificación por replicación. El proyector cambió a superposiciones lado a lado la mano genuina de mi esposo sobre su gemela falsa. Incluso el abogado de Clara no habló. La diferencia era innegable. Luego vino el audio. La voz de Ernesto llenó la sala frágil pero intacta. Clara ordenó la destrucción de las escrituras originales. Cuando me negué, dijo: «Haz que desaparezca o lo haré yo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento nadie respiró. Los dedos de Clara se curvaron alrededor del borde de su silla, sus uñas presionando la madera. «Esa grabación está falsificada», siseó. Editada, él estaba senil, pero su voz se quebró en la última palabra y algo en la sala cambió. Mateo se levantó lentamente a su lado, su rostro pálido, los ojos huecos. «Para», dijo. Clara se volvió sobresaltada. «¿Qué estás haciendo?». Tragó con fuerza mirando no a ella sino al juez. «La grabación es real». La escuché. Yo estaba ahí. Una ola recorrió la galería, conmoción, susurros, incredulidad. «Pensé que nos protegería», continuó con voz temblorosa. Ella dijo que era temporal, que una vez que la empresa se estabilizara devolvería las acciones. Le creí. Hizo una pausa, sus hombros temblando. Pero no era protección, era robo. La compostura de Clara se rompió. «Cobarde», espetó. «Tú firmaste todo lo que ella quería, sabías». Su voz se quebró por completo. Los flashes de las cámaras destellaron la sala pesada con el ruido de vidas deshaciéndose. Mateo permaneció rígido mirando al frente, como si se preparara para una sentencia que aún no se había pronunciado. El juez Morales golpeó su mazo con fuerza. «¡Orden!». El eco resonó en la sala como un trueno. Cuando el silencio regresó, llevaba un peso tan puro que casi dolía. La verdad había llegado sin invitación imparable, y ninguno de nosotros podía sin apartar la mirada. El veredicto llegó un jueves por la mañana del tipo de día gris en San Miguel, diseñado para finales. La sala estaba en silencio cuando entró el juez Morales, su toga rozando el borde del estrado, como una sombra tomando asiento. Todos de pie llamó el alguacil, y el sonido de pies arrastrándose llenó la sala. Cuando nos sentamos, el silencio que siguió se sintió como un aliento contenido entre latidos. Morales ajustó sus lentes, el leve temblor en su mano, el único signo de edad. «Este tribunal ha revisado la evidencia, incluyendo el libro notarial de la testigo Elvira Ponce, las escrituras de sociedad autenticadas de 1999 y las grabaciones digitales del difunto Ernesto Rivas. Los hallazgos son claros». Hizo una pausa, sus ojos barriendo la sala. «Los documentos originales son válidos. La propiedad de Inmobiliaria Valdés y sus propiedades afiliadas se restaura a su legítima titular, la señora Amalia Valdés». El sonido en la galería rompió como oleaje, jadeos, algunos aplausos amortiguados. Clara permaneció inmóvil, su rostro rígido, la mandíbula temblando, bajo la tensión de la compostura. Mateo miraba al frente pálido como el papel. La voz de Morales permaneció calma. «En cuanto a los acusados Clara Dane y Mateo Valdés, este tribunal los refiere al fiscal federal por cargos de fraude corporativo, falsificación de documentos y coerción. La declaración voluntaria y cooperación del señor Valdés se registrarán para consideración en la sentencia». El mazo golpeó una vez. Final. Exhalé no en triunfo, sino en liberación. El sonido se sentía extraño en mi pecho. La lucha que había consumido años
Terminó no con aplausos, sino con quietud, del tipo que llega cuando algo demasiado pesado para llevar finalmente toca el suelo. Clara se levantó de repente, las manos apretando la mesa, como si el mundo pudiera inclinarse sin su mando. «¡No puedes quitarme todo!», susurró su voz quebrándose. «No entiendes lo que esto costó». La miré no sin amabilidad. «Lo entiendo perfectamente», dije. «Por eso no estoy pidiendo daños». La sala se volvió hacia mí sorprendida. Incluso Morales dudó. «Señora Valdés», dijo con cuidado, «tiene derecho a...». Solo quería mi nombre de vuelta. Las palabras no dejaron eco. No lo necesitaban. Afuera los reporteros se agrupaban en las escalinatas del juzgado como gaviotas sobre agua abierta. Los flashes de las cámaras destellaban, los micrófonos se empujaban, las preguntas chocaban en el aire. «¿Cómo se siente? ¿Fue venganza? ¿Los perdona?». No respondí. No lo necesitaba. La luz golpeó mi rostro mientras pasaba más allá de la sombra de las columnas, el mismo edificio que una vez me despojó de todo y ahora, de alguna manera, devolvió lo que más importaba. Valeria me seguía a pocos pasos llevando la bolsa de evidencia sellada. Captó mi mirada y sonrió débilmente. «¿Se acabó?», dijo. No respondí, mirando hacia el río gris más allá del juzgado. «Ha comenzado de nuevo, esta vez sin ruido». La lluvia comenzó justo cuando llegamos al final de las escaleras, suave y constante, lavando el mármol limpio. No levanté un paraguas. La dejé caer, el tipo de lluvia sin peso que no pica, solo enfría la piel. Cuando llegamos a la calle me detuve, el sonido del mazo aún débil en mis oídos. La victoria nunca fue el objetivo. Lo que llevaba ahora era más callado, más firme. Dignidad, nada más y nada menos. La primavera llegó temprano ese año. El aire traía el aroma a cedro lavado por la lluvia y lilas en flor flotando por las ventanas abiertas de la casa en la colina del río. Durante meses, el lugar había sido un sitio de construcción, paredes desnudas hasta los huesos, polvo, colgando como memoria, pero ahora respiraba de nuevo. La última capa de pintura se había secado, crema pálida sobre los paneles de madera del viejo estudio de mi esposo. Me quedé en la puerta con una taza de té, viendo la luz del sol caer sobre el escritorio, que alguna vez estuvo sellado tras puertas cerradas. La habitación ya no se sentía como un monumento. Se sentía como movimiento otra vez. En la pared del fondo, una placa de latón nueva brillaba suavemente. Bajo el nombre de Ernesto, estaban las palabras que una vez escribió en un margen hace años, cuando aún creía que la justicia era rapidez. La verdad no es poder, es paciencia. Había elegido esa línea para el emblema de la nueva fundación, la Fundación Colina del Río para la Verdad en la Gobernanza, registrada y a mi nombre, pero construida por más de un par de manos. Valeria estaba en la habitación contigua con las mangas arremangadas, organizando carpetas legales en filas ordenadas. Había aceptado ser la directora legal de la fundación. Verla hablar con donantes e investigadores me recordaba a Ernesto en sus años jóvenes, meticuloso, terco, reacio a tomar atajos incluso cuando nadie miraba. Elvira Ponce visitaba cada jueves por la tarde. Traía galletas que insistía eran para la moral, y se ofrecía como coordinadora de alcance comunitario. Decía que era su manera de equilibrar años de silencio con algo útil. Cuando reía, la culpa que una vez se aferraba a su voz había desaparecido. Y luego estaba Mateo. Llegaba cada mañana en ropa sencilla, bajo términos discretos de servicio comunitario. Sin prensa, sin titulares, solo trabajo. Repintaba paredes, ordenaba registros, reparaba puertas viejas. Al principio el silencio entre nosotros era insoportable, pero con el tiempo cambió de forma. Se convirtió en espacio. Ayer, mientras reemplazaba un cristal en el estudio, se detuvo y dijo suavemente: «Pensé que ganar era el punto». No respondí. Algunas lecciones necesitan aire, no palabras. Ahora, mientras la tetera siseaba en la cocina, puse mi té en el escritorio de Ernesto y abrí la ventana más.
El viento traía sonidos débiles de la ciudad, tráfico, pájaros, el zumbido de la vida, avanzando sin permiso. El martillo de Mateo resonaba distante desde el jardín. El primer subsidio de la fundación había sido aprobado esa semana, una beca de investigación para jóvenes abogados estudiando la reforma ética en el servicio público. No era grandioso, pero era real. Y eso era suficiente. Caminé hacia la pared y tracé mis dedos sobre las palabras grabadas. La verdad no es poder. Es paciencia. Las letras estaban frías bajo mi tacto, pero firmes como el latido de algo que había sobrevivido a las mentiras. Valeria llamó desde el pasillo preguntando si me uniría a ellas para el té. Asentí echando un último.